Hola a todos, bienvenidos a Literatura en Cuarentena. Nuestro texto de hoy es el relato. Pero antes de caracterizar el relato, vamos a hablar un poquito sobre los textos narrativos. Como ya ustedes saben, los textos narrativos son aquellos que narran hechos reales o ficticios. Y existen varios tipos de textos narrativos. Es importante tener en cuenta que estos textos narrativos tienen una estructura y unos elementos que son diferentes a los del texto expositivo. Los textos expositivos también tienen su propia estructura, al igual que los textos argumentativos, los icónicos y los textos técnicos y científicos. Cada uno de estos textos cuentan con unas características especiales. Los textos narrativos entonces tienen estos elementos. Tienen un tema, unos personajes, un tiempo, unos lugares y un narrador. Y su estructura, que son las acciones, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces todos estos textos narrativos que tenemos aquí van a contar con esa estructura y con esos elementos. Vamos entonces a ver cuáles son las características del relato. ¿Qué es un relato? Como ustedes ven, tiene las mismas partes de cualquier texto narrativo. El relato es muy parecido al cuento, tanto que los expertos no logran encontrar unas diferencias significativas. Realmente las únicas que podemos notar es su extensión, pues el relato suele ser un poco más largo que el cuento y no es tan estricto a la hora de aplicar la estructura. Un relato también suele tener más realidad que los cuentos, y aunque tienen las mismas partes y elementos, no se observan de manera tan marcada. Por eso muchas veces en un relato quedamos con la sensación de no haber conocido los personajes. Incluso cuando terminamos el relato, nos queda la sensación de que la historia quedó inconclusa. En definitiva, un relato es un cuento, solo que este no da a conocer datos esenciales y detalles de los personajes o los lugares donde se desarrolla, logrando que el lector sea quien los imagine. Como vemos en este cuadro comparativo, el cuento y el relato tienen características que se podrían intercalar entre ellos. El cuento tiene características que podrían ser del relato y el relato también tiene características que también son propias del cuento. Vamos a ver entonces algunas ideas o algunas pautas que podemos tener en cuenta a la hora de construir un relato. Pasos para escribir un relato. 1. Elige un tema. Céntrate en la escena y trabaja sobre ella para que quede grabada en la mente del lector. 2. Establece un narrador. Es importante que el tipo de narrador siempre sea el mismo, por ejemplo, omnisciente o en tercera persona. 3. Delimita a los personajes. No tardes en presentarlos y no omitas detalles sobre ellos. El lector debe saber desde el principio quién interviene en la escena. Utiliza como máximo 3 personajes. 4. Plantea un cambio. Todo relato tiene una introducción, un desarrollo y un cambio final, en el que algo pasa para sorprender y hacer efectivo el relato. 5. Escribe indicios. Los personajes, la escena misma o el narrador deben dar pistas de lo que va a pasar, pero de forma sutil, a fin de que no se descubra la historia. 6. Revisa la ortografía. Para evitar faltas e incoherencias, cuida las puntuaciones y las tildes para que tu relato tenga éxito. Sugerencias. Varios escritores se enfrentan a la temida página en blanco. Para salir de esta situación, existen técnicas de desbloqueo. Una de ellas es Me acuerdo. En ella se recuerda una historia de la infancia y se escribe comenzando por la frase Me acuerdo. Verás cómo a partir de esa historia descubrirás miles de posibilidades. Te invitamos a escribir un relato. Bueno, a escribir relatos cortos se aprende escribiendo relatos cortos. Vamos entonces ahorita a escribir un relato. Estamos en el momento perfecto para que fluyan nuestras ideas. Aunque no hemos podido hacer muchas cosas, tenemos muchas cosas que contar.
Vamos a pensar entonces en este momento histórico que estamos viviendo y vamos a empezar a imaginarnos una posible historia para nuestro relato. Yo hice un ejemplo de relato, es el inicio solamente. Ustedes pueden hacer su relato a partir de este, continuarlo o simplemente empezar el de ustedes desde cero. Tengan muy en cuenta el uso del punto seguido. Recuerden que ya lo habíamos visto en clase y es la aplicación del punto seguido en cada enunciado. Voy a leerles. Todo había cambiado. La pandemia había transformado el mundo como lo recordaba Tara. Mientras todos estaban encerrados en casa por miedo a ser contagiados, el mundo cada día se tornaba diferente. En su recuerdo quedaban los días de colegio, las madrugadas esperando la ruta, el ruido, los profesores, las tareas. Fue difícil para ella entender lo que pasó. Nadie definitivamente lo había entendido. Nadie se lo pudo explicar. Ella simplemente había obedecido. Ahora usaba tapabocas, salía una vez a la semana y escasamente saludaba a sus amigos por el chat. Nadie quería tener personas distintas a su familia cerca. Todos ahora se tenían miedo. Como pueden observar, hay muchos enunciados y todos separados por punto seguido. Así quiero que empiecen ustedes a utilizar el punto en sus escritos. Recuerden que este es un posible inicio, ustedes pueden utilizarlo o pueden hacer el propio. Piensen dentro de unos 20 años cuando ustedes tengan que contarle a sus hijos cómo sobrevivieron a una pandemia. Esa sería una buena idea para hacer su relato.